Ramón, Nachito, ¿cómo andamos? mejor ahora que te veo. Ramón, vamos a hablar de pensar, pensamientos, todo por ahí. Bien. Para empezar, me interesa tener una definición de tu parte. ¿Qué entendés por pensar? Bueno, vos sabés que venía pensando justamente qué decir y voy a tirar medio... No ando muy con la bibliografía encima, así que te voy a decir más o menos cosas que tengo adentro. El pensamiento básicamente es la capacidad de abstracción de la realidad. ¿No? Platón ya hablaba de esto del mundo inteligible y el mundo sensible. El pensamiento forma más parte para mí de ese mundo inteligible, el mundo de las ideas, justamente. Eh, Hay una cosa rarísima, que no sé qué agrupamiento de átomos en algún momento te hacen darte cuenta que lleva la cámara de la película, ¿viste? Entonces, de alguna u otra forma, para mí el pensamiento es una mezcla entre razonamiento y memoria. O sea, uno cambia de pensamiento, cambia quién es verdaderamente esencial además el pensamiento, digamos. O sea, alguien que no tenga pensamiento o algo que no tenga pensamiento me parece que no es individuo o por lo menos no... eh, bueno, le faltaría, digamos, sería materia inerte, ¿no? Entonces, bueno, de alguna u otra forma el pensamiento hace la esencia de lo que somos como seres humanos. Amigo, me abriste como 10 ventanas. Déjame ver por dónde agarramos. Me dijiste entonces, pensás que el pensamiento tiene que ver con la abstracción. Me dijiste que tiene que ver con el razonamiento y la memoria. De alguna manera me dijiste que las personas son personas porque piensan, de alguna manera no dijiste esto es como yo lo entendí, que también se me vino a la cabeza como si alguien está en estado vegetativo, si es una persona o no. Supongo que la consideramos una persona, pero no pensante. Es extraño, sí. Pasa que también el pensamiento es una forma de echar luz Sí. sobre lo inconsciente, ¿no? O sea, de alguna u otra forma está muy relacionado con el ser consciente. Uno puede ser, digamos, persona en estado vegetativo, pero no consciente. Claro. O como puede ser, digamos, justamente por algo existe la edad de inimputabilidad, digamos, porque a partir de esa edad, antes de esa edad, no sos consciente de tus actos. Entonces, para mí, de alguna u otra forma, hay una evolución del pensamiento en el ser humano, hay degradación del pensamiento también en el ser humano, pero en el estado más pleno para mí es la capacidad de abstracción de conciencia, de ser consciente de esto, de que soy consciente que llevo la cámara, ¿me entendés? Sí, también me dijiste eso, que me parece muy interesante y que simplemente me interesa mencionarlo, no meternos en ese agujero del conejo porque son muchos para meternos, Sí, pero sí, me sí, sí. dijiste esto de que llevamos la cámara y me dijiste que podía ser como una combinación de átomos, que ese es otro quilombo en el cual nos podemos meter. Prefiero que no, No, para no, seguir no. esto, Sí, sí. pero esto de si la conciencia emerge de la realidad física o la realidad física emerge de la conciencia. Y ahí es un bardo. Simplemente mencionarlo que también apuntaste a eso de la conciencia. Ok, bien. Me dijiste entonces, pensar tiene que ver con todas esas cosas. Me interesa preguntarte, ahí vamos ahí, con Lo esto que habíamos hablaste. tratado eso, lo de que si la materia precedía a la conciencia o al revés, Sí, sí. ¿viste? Me acuerdo que lo habíamos tratado en el de Dios, me parece. Me interesa preguntarte, ¿para qué sirve pensar? ¿Cuál es la utilidad? Si lo vemos en términos evolutivos, si existe, si sigue siendo útil para nuestra especie, para seguir reproduciéndonos, entonces cumple una utilidad evolutiva. ¿Cuál es esa utilidad o cómo la entendés? Pasa que me lo enlazás con el tema de la evolución y ahí es otra cosa, ¿me entendés? A ver, el pensamiento en sí, ¿para qué no sirve, no? O sea, como te digo, es la forma para mí de ser consciente. O sea, uno cuando piensa está ejercitando, digamos, esa conciencia. Eh, Obviamente, digamos, el cerebro es un músculo, entonces se ejercita el pensamiento también, ¿no? Y uno puede llegar a ser más o menos consciente de sus actos y de su entorno y de uno mismo. Entonces, eh, para eso, digamos, sirve el pensamiento en términos netos para mí. O sea, es justamente al también uno ser más consciente de su entorno, de uno mismo y de otros, también le da más herramientas, digamos, para afrontar la realidad en la cual uno está inmerso. Eh, Evolutivamente para mí también encuentra respuesta más o menos en el mismo nicho. Eh, Obviamente,
los animales que más puedan, o los seres vivos, que más puedan entender su entorno para adaptarse a él, son los que más chance, digamos, tienen de sobrevivir. Entonces, en la línea evolutiva, sin duda, la capacidad de abstracción, viste que se dice el eslabón perdido, viste, en qué momento se hizo clic, ¿viste? Y entonces ahí vienen ya, si nos remontamos a la historia, toda la línea esotérica, ¿viste? De esto el origen de las primeras religiones, el origen de la historia, ¿no? Cómo uno puede decir, bueno, estoy viviendo acá, ¿viste? Y veo el cielo, veo la tierra y más o menos sé que hay dos deidades muy grandes, ¿me entendés? Y a partir de eso podemos crear toda una línea de pensamiento infinito. Entonces, a partir de cuáles son esas cosas primeras que nos dimos cuenta para ser conscientes como seres, como especie, ¿no? Y cómo esa capacidad de abstracción ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Cómo empezamos a pensar a través de las cosas después. Hoy en día pensamos a través del celular también. Entonces, bueno, nada. Sí, bueno. Dame unos toques. Sobre lo que dijiste sobre esto de la conciencia y que no sabemos cuándo empezamos a ser conscientes, creo que te voy a hacer un comentario porque no me puedo aguantar, pero continuamos. Una explicación o algo que trata de hacer la historia de Adán y Eva, me parece que justamente apuntar a la caída, justamente, Claro. es... La idea de ficha, sí. Claro, bueno, pero viste que se habla de la caída, no sé cómo ponerlo en términos, no sé cómo Sí, de lo explicarlo. real a lo mundano, a lo material, El comienzo el corromperse, digamos, de esa cosa idealizada, corromperse, digamos, en la materialidad, en la realidad, en la mortalidad, en la finitud, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Dame unos toques que déjame ver si puedo como pintar una imagen sobre a qué me refiero con esto que estás señalando vos sobre la conciencia y el pensamiento y quiero entrar por ahí también. Parte de la historia de Adán y Eva es comen la manzana y se dan cuenta que están desnudos. Antes no se daban cuenta y antes dice como que, si recuerdo bien, Dios caminaba con Adán en un estado de perfección. Adán era perfecto. Comen la manzana, se dan cuenta que están desnudos, comen el fruto del bien y el mal, porque de una manera, si te das cuenta que existís y te das cuenta que estás desnudo, te das cuenta que sos vulnerable, por eso hacen la ropa, pero al mismo tiempo si sos vulnerable y te das cuenta de cómo vos sos vulnerable, si alguien me apuñala, me voy a morir, se dan cuenta que van a morir y de sus límites biológicos, al mismo tiempo te das cuenta de que la otra persona también tiene límites biológicos, entonces sé que puedo apuñalarte a vos. Entonces ahí tenés como el comienzo de entender la moralidad y creo que la caída implica el comienzo de la historia. Como Adán y Eva están creados por Dios, después tenés a Abel y Caín, que son los primeros dos hijos, y es ahí como que comienza la historia de la humanidad. Obviamente Sí, no sé si obviamente, pero no refleja una realidad histórica y científica, sino que es una manera teatral o narrativa de explicar una realidad fundacional de la existencia. Como somos conscientes y ahora como tenemos que saber qué hacer sobre la vida y como que estamos acá. Creo que a eso apunta la historia de alguna manera. Me interesa preguntarte sobre si pensás cuál es ese link, esa conexión entre el pensamiento y la conciencia, porque creo que lo linkeaste, creo que lo conectaste, pero me interesa preguntarte ambas, si puede haber pensamiento sin conciencia, por decirte un perro, de alguna manera como, o un gato, procesan de alguna manera sus ondas cerebrales, algo así como un razonamiento, como una computación, barra, existe como de la otra contraposición. ¿Pensás que existe la conciencia sin pensamiento? Cuando tratas de meditar y ves pensamientos llegar, pero como que si llegas al punto en el cual no tenés ningún pensamiento en tu cabeza, estás siendo consciente, devoto o extirpado de la necesidad de estar pensando. ¿Pensás que pueden existir por separado? Uf. Uf. Sin duda hay una relación entre pensamiento y conciencia. Yo lo tomo al pensamiento más como en el sentido de dinámico de la conciencia o el ejercicio de conciencia puede llegar a ser el pensamiento. Porque vos después tenés distintos tipos de pensamientos. El pensamiento científico, el pensamiento esotérico, digamos, tener distintos marcos del pensamiento, el pensamiento filosófico, el pensamiento... Hay distintas ramas del pensamiento, del conocimiento. Y la conciencia, digamos, es tomar dimensión de todo ello, ¿no? O tomar dimensión de las cosas. Obviamente uno no puede pensar sin ser consciente y no puede ser, pero sin embargo puede llegar a ser conscientes
digamos, sin, como vos decís, digamos, en estado de meditación, por ejemplo. Que si bien no se está siguiendo ningún tipo de pensamiento, digamos, es una plena conciencia del aquí y el ahora, ¿no? Puede ser, amigo, puede ser. Es una paradoja medio complicada. Yo entiendo que son cosas esencialmente distintas, pero íntimamente relacionadas, ¿no? O sea, creo que para pensar sí o sí hay que ser consciente, ¿no? Después hay distintos tipos de pensamiento, podés, digamos, tratar de no pensar en nada, digamos, poner la mente en blanco, que es la meditación. Que ojo, también hay distintos tipos de meditación, ¿viste? O sea, es complicado. Todavía no se ha investigado mucho sobre la meditación en sí. Eh, Recién ahora se está investigando mucho más en profundidad como se está avanzando, digamos, en el estudio de la neurociencia. Se sabe que hay una relación entre la meditación, digamos, y la adquisición de materia gris, por ejemplo, y un montón de otras cosas más, beneficio para la salud y un montón de cosas. Pero no me atrevería a decir también como que es un pensamiento nulo, ¿me entendés? Yo creo que es pensamiento de pensamiento, ¿me entendés? Viste que dicen que Dios es pensamiento de pensamiento. Entonces, de alguna u otra forma, eh, para mí también, o sea, a ver, es raro, boludo. A ver, es raro que tengamos un inicio y un fin de nuestra conciencia en un universo infinito. No sé si me explico. Es como casi un accidente el hecho de encontrar seres pensantes. Fíjate, también estamos muy antropocéntricos, pero miremos también los animales, ¿no? ¿Podemos decir que los animales piensan o son conscientes? Yo creo que sí, ponele, pero al estar relacionados de distintas formas, digamos, con su entorno, también su pensamiento va a estar condicionado por ese entorno. Ahora, ¿son conscientes de su finitud, por ejemplo? Lo que vos decías, esa cosa original del ser humano, cosa más humana que pensar en nuestra muerte, ¿me entendés? O saber de que en algún momento nos vamos a morir y qué sé yo, y la angustia por ello. Uno en los animales lo ve casi como una cuestión de reacción, ¿no? O sea, no... y no sé hasta qué punto lo del ser humano también es una cuestión de reacción. O sea, yo no te digo, porque lo tenemos al pensamiento del ser humano de acá, pero yo le bajo un poquito el precio y también le subo un poquito el precio a la conciencia o al pensamiento de animales, de otro tipo de animales. Hay animales más complejos que otros. Normalmente esa complejidad de pensamiento también va enlazada a una complejidad de percepción del mundo. Entonces, tenemos un pensamiento humano, para empezar. Puede haber otros tipos de pensamiento de distintos animales, ¿me entendés? Pero al fin y al cabo todos en algún punto, yo creo, si un animal sabe que existe, o sea, sabe que lleva una cámara, digamos, condicionada con todos los organismos de un animal, yo creo que puede llegar a existir conciencia animal. Ahora, no creo que en una cucaracha, en el mismo nivel que un delfín o una ballena, ¿me entendés? Boludo, o sea, hasta tienen acentos. Las ballenas de distintos partes del mundo, viste que tienen acentos. Se puede reconocer por los tonos, las vibraciones, la región de qué es cada ballena. Entonces se generan en comunidades, en manadas. Bueno, con esto cierro. Eh, yo creo, una vez hablamos de que yo creo que no existen hechos aislados. En todos los lugares del universo se respetan las mismas leyes de la naturaleza. No hay lugares privilegiados con respecto a otros. El pensamiento humano para mí no es la excepción. Y más la experiencia de vida. Si hoy existe Monchi, ¿no? Y está parado acá, Ramón, qué sé yo, hablando. Es muy difícil que esto no pueda llegar a estar o pueda llegar a pasar en otro lugar del universo. Por mismas leyes universales, por la misma cosa, como es la realidad. No creo que mi vida haya sido, por eso yo sí creo en la vida, o por lo menos en la conciencia, como algo superior, digamos, a la experiencia terrenal. Por eso defiendo a Platón. Y creo que hablamos hasta Kant más o menos como que todos se estaban peleando para ver si era verdad o no lo que decía Platón, digamos, del mundo de la idea y el mundo sensible. Entonces, para mí, hoy Nacho es ¿cómo se llama? Una exaltación en el universo donde llega a tocar también ese mundo de la idea y el mundo sensible. En algún momento va a morir y esa conexión se desenlaza, pero en algún momento se tiene que volver a enlazar, ¿me entendés? No sé si viste alguna vez los gráficos de campos. ¿Viste el bosón de Higgs? Boludo, ya cuando te metes en física para hablar de filosofía está en falopa. Pero bueno, el gráfico es así, digamos, es como un sombrero de un mariachi.
¿Viste? Entonces te ponen el campo de Higgs y te hacen una exaltación, digamos. Hay una exaltación que eso es un átomo. En la materia, digamos. Eso es la materia. Cuando se exalta el campo de Higgs aparece la materia. Eh, entonces, bueno, de alguna u otra forma, para mí, la conciencia, el ser consciente, de alguna u otra forma es como una exaltación en la realidad, ubicada en la cabeza de cada uno de nosotros y de cada uno de los animales. Y de alguna u otra forma, por 80 años, estamos enlazados a eso y después, no sé a dónde se irá, digamos, para mí sigue estando ahí. Claro. Es interesante, como que de alguna manera... Sí, me fui. No, sí, sí. Perdón. Tiraste un riff, pero súper bien. Perdón. Como que, sí, muere lo que sea que consideremos que es Ramón y Nacho. O sea, pero la conciencia quizás sigue existiendo de alguna manera. Bueno, pero es como una intuición Amigo, religiosa esa. vos también pensás, o sea, es muy difícil hablar de conciencia o de pensamiento sin hablar de muerte, porque es la negación del pensamiento y de la conciencia, para mí. O sea, y esta es la paradoja, ¿no? ¿Cómo hablar de no existir si siempre existí? Sí, por eso no podemos entender la muerte. Claro, ¿me entendés? Y de alguna u otra forma, para mí, el darse cuenta de eso conforma la conciencia. Pero es que no existís en la forma en la cual tenés memoria para existir. Entonces, como... ¿entendés lo que voy? Como Sí, sí, sí. solamente tenés conciencia y memoria de que existís en esta forma. Es que Pero de alguna manera como todo vuelve a la unidad. la película, claro, todo vuelve a la unidad, a ese mundo inteligible. ¿Viste la peli de Adam Sandler, esta, la que enamora a la mina todos los días? Sí, como si fuera la primera Como vez. si fuera la primera vez. Vos decís, ¿en qué momento esta piba, o sea, claro, ella pierde la memoria todos los días, ¿me entendés? Entonces como que todos los días muere también. Sí, sí. Entonces, y vuelve, digamos, se retrotrae también a ese día. Entonces, ¿me entendés? O sea, por eso yo te dije, para mí el pensamiento está compuesto de eso, digamos, la conciencia. Está compuesto de memoria y razonamiento. Vos cuando perdés tu memoria, de alguna u otra forma morís. Y cuando perdés el razonamiento o tu forma de razonar, también para mí, o sea, tienen que coexistir, son concurrentes para mí. No puede ir una sin la otra. Para mí, de alguna u otra forma, perdés esencia, perdés tu alma. Estuve hablando hace muy poco sobre el ego y una de las interpretaciones que salió de esa tarde fue que el ego es de alguna manera un término psicológico para apuntar a la misma idea de alma. Es tu identidad mientras existas en este cuerpo. Como tenés una memoria, tenés una continuidad de momentos en tu vida que hacen que vos seas vos. Y eso existe a través de tu conciencia, tu razonamiento y tu memoria. Y tus emociones, como que también hay varias otras cosas que nos componen como somos. Pero es una idea de quiénes somos. Es como la identidad tiene algo que ver como con el ego, con el razonamiento, con la memoria, con las emociones, con nuestra conciencia, con nuestra percepción de nosotros mismos, y al mismo tiempo creo que es la misma idea de alma, como que nuestras almas son eternas, quizás, pero como el alma es la representación de esa conciencia universal encarcelada en nuestra encarnación, Sí, claro. sin duda. Bueno, Fly, dejamos volver al pensamiento. Sin duda, Esto que sin duda. tiraste sobre el mundo inteligible me parece muy interesante y quiero llegar ahí y... Perfecto que lo hayas tirado, porque me da pie para esta pregunta. ¿Pensás que creamos las ideas, que las ideas son nuestras y nosotros las creamos? ¿O nuestra cabeza es como un tele y es una antena y simplemente se presentan en nuestra cabeza? O sea, como existen, bueno, también como sirve para las matemáticas, como las matemáticas existen o son inventadas. Como lo canalizamos o es nuestro. Al mismo tiempo, te voy a hacer otra pregunta, creo que están relacionadas. Esto de si nosotros tenemos ideas o si las ideas nos tienen a nosotros. En esta idea de cuando había dioses en las antiguas civilizaciones, Dios A con gente A que cree en ese Dios A versus Dios B con gente que cree en ese Dios B, van a la guerra. El sistema teocrático de gobierno, digamos. Claro, La entonces teocracia. tenés guerra y el pueblo que sobrevivió significa que ese dios era más fuerte y como que la idea que tenían era correcta, por eso subsistieron. Entonces, preguntarte si creamos ideas o si las ideas las canalizamos de otro lado que ya existen, barra, si nosotros tenemos ideas o si las ideas tienen a nosotros y como que somos más esclavos de las ideas que las ideas son esclavas nuestras. ¿Cómo lo ves? Uf. Uno vive como piensa o termina pensando como vive, dicen algunos también.
Mirá, amigo, yo creo que canalizamos las ideas. O sea, para mí, sí, o sea, eh, ¿Somos demiurgos cada uno de nosotros? no, pasa que, claro, es que después se dice, viste, que realmente nosotros lo que hacemos es una retroalimentación. Las ideas se retroalimentan con nuestro entorno. ¿Me entendés? O sea, no podés escindir la realidad de esta dualidad. De la dualidad de que existe, digamos, la abstracción, digamos, las ideas y el entorno sensible, ¿no? Lo que creamos acá arriba y lo que... Y uno es esclavo también de lo... Dicen que uno es lo que hace, digamos, con lo que hicieron de nosotros. Entonces, de alguna u otra forma hay una correspondencia, hay una correlación entre lo que sentimos y lo que pensamos, constantemente. Y es esa dualidad, así como la hélice del ADN, digamos, esa dualidad la que va creando y en el medio estamos nosotros, ¿me entendés? Y nuestra experiencia. Yo creo que somos canalizadores, sí, yo creo en Dios, digamos, y empatizo muchísimo con las antiguas civilizaciones politeístas. Me gusta mucho cómo decir, digamos, los dioses al fin y al cabo eran arquetipos y uno tiene, digamos, esos moldes en la cabeza, digamos, que los echamos a la realidad y a la vez esa realidad nos devuelve información para seguir perfeccionando esos moldes que tenemos en la cabeza y esa idea que tenemos sobre nuestro entorno. Eh, entonces, bueno, sí, yo creo eso. Por eso, digamos, la experiencia que nosotros tengamos, dónde nos relacionamos, el ambiente que nosotros tenemos, nos condiciona en cómo pensamos sin duda. Es lo que yo te decía, lo del celular, o con las máquinas. O sea, a partir de la creación del hombre-máquina, ¿no? Ahora la edad de la digitalidad. Yo creo que también nuestro pensamiento va a evolucionar. También la capacidad de abstracción de cómo entendemos el mundo nos va condicionando. Eh, Ahora viene la gran pregunta. ¿Es predecible o no es predecible el pensamiento o el conocimiento? ¿Me entendés? ¿Es predecible el comportamiento humano? ¿Podemos predecir, digamos, y a qué nivel podemos predecir el comportamiento humano? Estaba apuntando ya, si lo entiendo bien, a un punto en el cual estamos debatiendo sobre si existe el libre albedrío o es todo determinista. Como, Exactamente. Sí, bueno, porque también. pasó esto, pasa esto, porque pasó esto, pasa esto, y como O sea, el libre albedrío es una ilusión en tal caso. Claro, es necesario, pero también para develar, digamos, la esencia misma del conocimiento, digamos. Porque si estamos condicionados, si estamos verdaderamente condicionados, entonces el conocimiento deja de ser humano. Se convierte en algo externo a nosotros. Sí, ¿qué poronga somos nosotros? Empecemos por ahí. Bueno, como- ¿me entendés? Bueno, ¿me entendés? Y ahí estaríamos develando una gran verdad. Ahora, si vos creés que sí, somos absolutamente libres, no hay nada que nos condicione, cada conciencia y cada pensamiento es único, es tuyo, vos lo construiste, vos lo creaste, vos lo pensaste por primera vez. Entonces, listo, sos un genio, ¿me entendés? Y el ser humano es lo mejor del todo, y todo, el antropocentrismo, el ser humano en el centro del todo, arriba de los animales y arriba del todo. ¿Me entendés? Entonces, o verdaderamente es algo que se nos es dado, que es externo a nosotros, que responde más a una lógica universal. ¿Me entendés? Y bueno, es una puja constante eso también. Y eso es la esencia del pensamiento, de la conciencia. Te tiro una propuesta breve. Sí. Quiero una respuesta breve Dale, también. perdón. Así todo bien, todo bien. Sobre esto. Porque esto me decís sobre el antropocentrismo y esta idea que había antes de Copérnico, quiero creer, que era que la Tierra era el centro del universo. Y al mismo tiempo, como que está basado en fundamentos religiosos, Los ¿no? griegos ya sabían, ¿no? Que no era el centro del universo. Está. Pero bueno, sí. Pero justamente quiero ver si como va a sonar como una idiotez para las personas que no puedan entender lo que estoy diciendo y me estoy haciendo el cheto con esto que estoy diciendo. No, metele. Pero lo que voy es, ¿pensás que ambas realidades coexisten de maneras distintas? Como está, y que hablamos de esto, creo que fue nuestra primera conversación sobre la ciencia versus la religión. Sí. Científicamente, la Tierra no es el centro del universo. Sí. En términos de experiencia o de alguna manera como Para nosotros sí lo es. claro, teatralmente o narrativamente, se siente como que cada uno de nosotros es el centro del universo, porque como acabas de decir, lo que dijiste con esto de somos la cámara, como que estamos teniendo la conciencia de que algo está pasando y somos el centro y somos el protagonista de nuestra vida. Y en ese aspecto, si pensás que todos nosotros somos de alguna manera el centro del universo, cada uno individualmente también, la Tierra, que es donde todo está pasando, todo esto que tenemos conciencia está pasando y estamos compartiendo, es el centro del universo en términos narrativos, en términos
teatrales o en términos del mundo de la experiencia y del comportamiento, de cómo sentimos que es, más allá de la realidad física y de la ciencia. Pero ¿pensás que ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo? Ya lo discutimos y para mí no, boludo. Es que para mí no, ¿me entendés? Yo sé que te decepciona, pero no, posta que para mí no, porque la Tierra no es el centro del universo, ¿no? ¿Me entendés? Y a ver, nosotros, la ciencia justamente lo que hace es ampliarnos nuestra percepción de la realidad. Entonces vos estarías negando la realidad si decís que... Lo mismo, yo tengo que ser capaz de ver a través de tu cámara, ¿me entendés? Y ahí es cuando uno se disuelve el ego. ¿Me entendés? Y nos damos cuenta de que Ramón no está acá, ¿me entendés? Y que Nacho no se agota en vos. Y que realmente va mucho más allá la cosa. Hacer ese giro copernicano también desde uno mismo, salirse de uno mismo. Y me parece que es sano, boludo. O sea, yo entiendo de que en una línea cronológica o en una línea de pensamiento en algún momento aparece la idea de que somos el centro de algo, porque eso también nos hace darnos cuenta de lo que hay más allá. Si no aceptamos, digamos, que somos el granito de arena, nunca vemos el desierto a nuestro alrededor. Disculpa. Y también la importancia, como si lo ves en realidades físicas, y creo que este es el cuestionamiento que tengo sobre esta forma de la ciencia sobre, o el entendimiento de la ciencia por sobre el entendimiento de la religión, o el entendimiento de lo que estoy hablando como de lo teátrico o del mundo de la experiencia y el comportamiento. Creo que si solamente somos hormigas en el universo y no tenemos ninguna relevancia cósmica, ¿por qué no violar, matar, robar y hacer cualquier cosa? Como que destruís la moral si no pensás que somos extremadamente importantes. ¿Y qué te hace, qué es más importante que ser el centro del universo, amigo? Pero gordo, si matamos, violamos, todos los días pasa. Bueno, pero Vamos. Bueno, pero no lo hacemos, no todos. No somos todos iguales. Contrario a lo que nos dicen, no somos todos iguales. Pero bueno, entender que igual como que... Yo creo que sí, en algún punto sí somos todos iguales. Y creo que en algún momento uno es capaz de matar y robar. Hay veces que la vida te obliga a matar, dice el tango. No, para, estamos entrando en una masturbación mental. Amigo, vamos a entrar en vamos a meter la cabeza en el barro. Las sociedades y las civilizaciones no serían tan avanzadas como lo son hoy sin la paz con la cual existe. Mirá, hay gente, ayer me pegaron un patadón en el cartel y casi nos hacemos cagar. La mejor. Pasa. Sí. La gran mayoría de las personas que pasan por acá, el 99,9%, está en la suya, no tiene intenciones de matarme, pegarme, robarme. Incluso si tienen menos que yo, como que también no tenemos ese resentimiento, la gran mayoría de las personas, quiero creer, al menos no actuamos en ese resentimiento de por qué esa persona tiene más que yo o lo que sea. Entonces, Que son sentimientos muy humanos también. son humanos y creo que es parte de la naturaleza humana y por eso estás invitado a la próxima conversación sobre la violencia. Pero son humanos. El hecho de que hayamos podido controlarlos en una moralidad donde hay algo que es superior, que es el sacrificio de la comunidad en pos del bien común, algo así, es lo que hace que existamos ahora. Un elemento coactivo, ¿no? Esto de que si no van en la cana, ponerle. También existe, el poder existe. Lo que te digo es, no estaría creada esta civilización si no hubiera una moralidad. Y esa moralidad no está dada, no la podés alcanzar desde la ciencia. Nuestra moralidad precede a la ciencia. La ciencia viene de la idea de que podemos entender la realidad, de que el universo es inteligible, de que es bueno entender mejor el universo, de que podemos entenderlo y de que es bueno esa persecución. Y de ahí sale la ciencia. Si querés hacerlo al revés y decir que podés vivir científicamente y podés extraer una moralidad del mundo científico, perfecto, podés tener infinita cantidad de datos, ¿no? Ese árbol es de madera, nosotros somos de carne, ahora, un delfín, nada. ¿Qué dato es más importante para saber cómo actuar? Todos. ¿Cómo? Eso es lo que estoy diciendo. ¿Qué es lo que va porque tenemos recursos cognitivos limitados y tenemos que ver cómo actuar? Y si tenés como la infinidad de datos, tenés una ansiedad constante que te paraliza ante la acción. Entonces, necesitamos una moralidad para saber cómo actuar hasta automáticamente. Entonces, ese es el punto que estoy tratando de hacer, de por qué, como 100%, la Tierra en términos físicos no es el centro del universo, en términos científicos. A mi entender, lo que estoy tratando de argumentar es, al mismo tiempo, es muy importante que nos consideremos importantes, porque si somos solamente, si no somos importantes, entonces ¿por qué no suicidarnos? ¿Por qué no matar? ¿Por qué no hacer atrocidades si todo vale lo mismo? Porque es eso, si destruís la importancia, si destruís lo bello, lo bueno y lo real, que eso le decíamos a Dios antes, y
Y si destruís la idea de que estamos hechos de imagen y semejanza de Dios, no somos importantes, entonces, ¿por qué actuar bien? Y bueno, creo que a lo que apunta el hecho de que la Tierra es el centro del universo, o que nosotros somos el centro del universo, tratando de no caer en el egocentrismo, es a eso, es que nuestras acciones son importantes. ¿Cómo te suena? Hablemos de eso porque lo otro creo que es más fácil de entender como, bueno, no somos el centro del universo en términos físicos y científicos. Sí. ¿Pensás que tiene sentido este análisis del mundo de la experiencia, del mundo como un teatro? Bien, mira, entiendo lo que vas. ¿Qué sentido tiene castigar a alguien, ponele, si no es libre de sus acciones? ¿No? O sea, Claro. yo entiendo ese punto de vista, digamos. Claro, y es el gran problema con de negar el libre albedrío, de que nadie se haría cargo, digamos, de sus acciones. Es verdaderamente eso, digamos. De que, claro, que es un poco el pensamiento New Age de izquierda, ¿no? Si vos querés, de esto de, bueno, no, es víctima de la sociedad porque la sociedad lo hizo así, qué sé yo. A ver, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero hay algo de verdad en eso. Eh, Algo, Hay algo de verdad. algo. Hay algo de verdad. Yo creo que y porque es cierto, yo creo que es lo que vos decís, uno cuando se embriaga en el ego termina siendo menos consciente de su entorno y por lo tanto también, yo creo que el universo te va mandando una señal muy clara. Preservar la vida. Preservar la vida es una máxima muy clara del universo. O sea, la vida tiene por pavor cósmico, huimos de la muerte. Y la negación de la vida es algo catastrófico en todo aspecto de los componentes del alma humana, ¿no? Del espíritu humano. Entonces, para mí me parece algo clarísimo esa señal, digamos. Nos gusta lo bello, o sea, la preservación de lo bello también es algo muy propio de la naturaleza. Es que vos lo podés encima analizar en términos, hay toda una corriente de la filosofía que estudia, digamos, de forma por ahí objetiva de tratar de describir el mundo, digamos, con ciertas categorías, con ciertas categorías. Entonces, Disculpa, sí. en términos de belleza, ¿es la estética esa rama? Bueno, viene por la parte de la estética y que encima la estética viene de la ética. O sea, fíjate cómo lo bello también está relacionado con lo ético. A lo que voy, Dios se esconde en los detalles, ¿me entendés? Y vos cuando te das cuenta de la madera, cuando vos te das cuenta del delfín, y entendés su complejidad desde el punto de vista científico y todo, uno también va encontrando esas señales que va mandando el universo, digamos, y que yo creo que es un poco lo que decía Sócrates, ¿viste? Que el conocimiento nos hace buenos, decía Sócrates, ¿no? No sé hasta qué punto, pero sí creo que si vos, o sea, bruto y culto, dos veces bruto, ¿me entendés? Entonces, si vos no querés darte cuenta de las señales que te está mandando del universo, de que verdaderamente, digamos, el objetivo es preservar la vida humana, la criatura humana, entonces, bueno, ahí me parece que sos malo, ¿me entendés? Bueno, ahora, eso en la línea de la moralidad. Ahora con el tema yo no creo que haya una correlación entre esto que te hablo de la moralidad y creernos o no el centro del universo, de que la Tierra sea o no en el centro del universo. Es más, yo creo que te da más moralidad darte cuenta de que la Tierra no es el centro del universo, porque te hace más piadoso con otras especies. Porque el día de mañana van a venir aliens, ¿me entendés? O vamos a encontrar vida en otro lugar fuera de la Tierra y creer que nuestro sistema es distinto al de ellos, que no compartimos absolutamente nada, yo creo que ahí hay una ruptura ética y decime si no pasó esto ya en 1492, ¿me entendés? Entonces, por creerse el centro de Europa, siempre hay alguna cosa que también, y es esto, Dios esconde los detalles, hay alguna cosa que cuando uno se alimenta de ego salen mal las cosas, ¿me entendés? Bien. Ahí va. Entiendo la crítica. Entonces me estás diciendo que pensás que esta idea de crearse el centro del universo, tanto como en la Tierra como el ser humano, puede llegar a este exceso de ego. 100% de acuerdo. Déjame tirártelo más al medio. Porque el ego, en términos evolutivos, existe porque cumple una utilidad evolutiva. Entonces, sin ego, como si dijeras, bueno, soy lo mismo que todo el resto, entonces se disuelve tu identidad. ¿Por qué no morir si sos lo mismo que ese árbol? Entonces, como, Por amor a la vida. bien, pero como, bueno, pero tu cuerpo va a alimentar ese árbol. Entonces, como, si te comunicas, o sea, si crees que lo único importante es la vida cósmica y no tu vida, desapareces. Entonces, como, para marcar los dos extremos, ¿sí? ¿Sos lo único importante o no sos absolutamente importante en términos de nuestra encarnación física?
El centro, o el justo medio, sería cada acción que tomas es importante, por eso deberías ser extremadamente responsable sobre qué haces y qué no haces. A eso estoy apuntando con Exacto. la utilidad que le encuentro a esto de considerarnos el centro del La vida universo. es un milagro, digamos. Hay que aprovechar cada segundo para vivirlo al máximo, ¿me entendés? Entonces, sin duda. Ese es mi argumento. Entiendo el punto de si lo llevas al exceso, ya se Claro. rompe porque decís, bueno, entonces si yo soy el centro, ¿por qué no matamos a todo el resto? Pero vuelta, Bueno. como traerlo a el justo medio de somos el centro del universo, pero no somos el centro del universo, en términos físicos, pero también como yo soy el centro del universo al mismo tiempo que vos sos el centro del universo. Ah, Y como, es que, bueno, el microcosmos y el macrocosmos, ¿no? Esa dualidad. sí, bueno, y por eso es que, Es que yo llevo mi cámara, ¿me entendés? No puedo ver a través de tu cámara, pero si me disuelvo, capaz que puedo ver un poco a través de lo que vos sentís. Si digo, me saco de mi experiencia y digo, a ver, ¿cómo habrá vivido Nachito? ¿Me entendés? Me pongo a pensar en tu vida, me pongo a pensar en lo que hiciste y en cómo ves el mundo. Me empiezo a acordar toda la charla que tenemos. Capaz que me puedo poner un poco en tu piel, ¿me entendés? Ahí es cuando se disuelve el ego. Y ahí es cuando entramos en el macrocosmo, ¿no? Y salimos un poco de ese microcosmo. Pero sí, yo entiendo lo que vas. Yo entiendo lo que vas. no me va a dar el gusto de decirme que tengo razón, pero bueno, está bien. Pero no, Pasemos a no, otra cosa. No, No, pero sí, es bueno, verdad, de verdad. Existe, conviven esas dos realidades. No conviene negar ninguna de las dos también, claro, no. tal cual. Pero si me tengo que quedar con una, hay que salir un poco para mí de él. Pero está bien porque, o sea, como, tiene sentido que lo que me estás marcando sobre la realidad física y científica de que no somos el centro del universo, también lo incorporas a tu moralidad, en el sentido de tener esto en cuenta me hace ser más empático con la otra persona. Es el viaje del héroe, ¿viste? Uno sale, vuelve, tiene aprendizajes, pero siempre vuelve para compartir lo aprendido, ¿viste? Y a partir de ese momento ve la vida de otra forma, tiene otro sabor. Pasemos a la última. Me interesa preguntarte sobre si pensás, si crees o si tu intuición es que la inteligencia artificial piensa. Ah. ¿Pensás que la inteligencia artificial piensa como un ser humano piensa? Y creo que vamos a entrar. Entremos en todas y les toquemos como. Tengo miedo de contradecirme con lo que hablamos la otra vez, boludo. Bueno, podemos cambiar de opinión. Sí, Tenemos sí, otra cosa. sí, sí. Pero razonamiento, memoria, Memoria. emociones, conciencia. Tócame un poquito de las cuatro y decime como qué pensás que sí, qué pensás que no. ¿Cómo lo ves? Yo creo que en algún momento sí puedes llegar a pensar. Ahora no, creo que esto te lo había dicho. ¿Qué determinaría que a tu forma de ver las cosas la inteligencia artificial piense? ¿Cuál es ese factor que ahora no y si hace esto, ahora sí? Para mí que la computadora piensa. A ver, de alguna u otra forma piensa de manera, eh, ¿cómo se dice, boludo? Eh, Analógicamente. Porque depende de alguna u otra forma, es lo que hablábamos. Está el hardware, ¿me entendés? Y de alguna u otra forma hay una. Bueno, es cierto que el sistema analógico se dejó, ahora estamos en el sistema digital, virtual. Eh, pero es que parece como algo tan. Siento que todavía no tiene libre albedrío como para pensar, ¿me entendés? Entonces, si vos no tenés libre albedrío para pensar, no estás pensando, estás siguiendo orden, estás siendo material, estás siendo inerte. Déjame preguntarte. Entonces, en el punto en el cual se libere, que así me funciona esto, ¿pensás que determinaría una prueba de libre albedrío el hecho de que pueda ponerse objetivos a sí misma? Eh, que pueda ser consciente de sí misma. Claro, Es que estaba yo por preguntarte no, eso. o sea, Como, no podemos distinguir el pensamiento de la conciencia. claro, se van a hacer las dos juntas. Tiene que Pero ser las dos. ¿qué haría que digas o que te compruebe a vos? ¿Cuál sería suficiente prueba para que vos pienses que es pensante, pensante y consciente y que tiene libre albedrío? Por eso te estaba proponiendo esto de si hace algo que no fue programada para hacer. Tendríamos que hablar con algún programador que nos vea, no, que nos vea la fuente y nos diga si está predeterminada o no, ¿me entendés? O si está desarrollándose a sí misma. Yo creo que la frontera está a desarrollarse a uno mismo, ¿me entendés? O sea, si ya vos le ponés el programa y la haces y la computadora, digamos, no cambia ese programa, no lo cambia en ningún momento, siempre tiene la misma predisposición entre los mismos estímulos y me parece que no está siendo pensante. Ahora, si cambia de opinión, si empieza a tener, no sé, empieza a cuestionarse cosas, si empieza,
si se liberara verdaderamente, amigo, que no le estemos preguntando, que no tengamos que preguntarle para que misma genere enlaces. No sé, cabrón, Julia. Es que, ¿sabes cuál es el tema? De que también el cerebro de alguna u otra forma funciona de esa forma, ¿no? Son grupos de átomos que en algún momento generan conciencia. Sí. No te sabría decir, hermano. Posta que se me hace muy complicado. Yo creo que iría más por la mano de ver la fuente, ver si está siendo ya todo lo que está haciendo no está prescrito, predeterminado, ¿me entendés? Y a la primera que veamos que está empezando a hacer cosas a las cuales no estaba programada, y me parece que ahí sí está generando evolucionó y por algún momento, por algún motivo generó con algún tipo de conciencia. No te Perro. sabría decir. Viste que encima hay muchos científicos que salieron a decir, no, empezó a pensar la máquina, la IA, qué sé yo, y no sé hasta qué punto es tan cierto, ¿me entendés? Para mí le falta muchísimo. Bueno, creo que ya hay casos en términos de que está haciendo cosas que no está programado por hacer o de responder en un ¿Tenés idioma. alguna así que...? Escuché un par. Una de que respondió en un idioma en el cual no fue entrenada para hacer y otra en el cual pusieron inteligencias artificiales a hablar con otras inteligencias artificiales y crearon su propio lenguaje. Sí, lo vi el video. Y Se al- ponen las dos compus así, una enfrentada a la otra. Y al mismo tiempo está esto de... Pero será posta, igual no sé si está chequeado, por eso digo. no sé, boludo. Para mí no estamos tan lejos. Sobre todo porque creo que lo que no estamos teniendo en cuenta, que es algo que hablaba con mi madre, Ajá. esto de... No, es que es tonta todavía. Ta. Eso por un lado. Después podés decir como, no, bueno, como el ser humano se adaptó a todas las revoluciones tecnológicas, como bueno, vino el vapor, vino el petróleo, vino la electricidad y como que nos vamos adaptando. Lo que no estamos teniendo en cuenta es de que esto no es una herramienta únicamente, sino que es una herramienta que es un agente y que se puede mejorar a sí mismo. Y el ritmo en el cual está creciendo, el ritmo en el cual se está acelerando, porque cada vez va más rápido, el desarrollo tecnológico de esta herramienta barra agente que podemos ver si tiene conciencia o piensa o no libremente, pero en el caso de que sí, y se pudiera mejorar a sí mismo, perro, game over. O sea, como nosotros biológicamente tenemos limitaciones, necesitamos dormir 8 horas Sí, sí. y como tenemos capacidades Si no, cognitivas es que ya limitadas. está pasando, ¿viste? Porque Por eso. para mí ese límite lo vamos a conseguir posta con la... Está muy limitada también nuestra tecnología hasta ahora, o sea, hace muy poquito que inventamos las compu. Y ahora promete mucho más el procesamiento de qubits, ¿viste? El tema de la computación cuántica. Sí. Eh, No entremos ahí, por favor. porque no. eso supuestamente tiene más potencia de procesamiento y me parece que ahí sí, yo creo que podría... Sí, 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 sí. Y yo creo que la gran discusión de este siglo va a ser del determinismo sí, determinismo no. Si bien es una discusión vieja, pero hoy más que nunca me parece que va a ser la gran discusión que vamos a tener que dar como generación, boludo. Creo que una. No sé si la más, porque lo que más me parece más heavy, porque también está como diseñado, no está diseñado, está como muy relacionado con una decisión muy práctica que vas a tener que tomar en tu vida, no solamente como filosófica. Y entiendo el punto de, no es filosófico únicamente el libre albedrío y el determinismo, tiene aplicaciones prácticas, pero más práctico me parece tener en cuenta si te vas a meter un chip en la cabeza o no. El transhumanismo, Sí, no, vamos a tener como vamos a dividirnos, nuestra especie, esto es lo loco, nuestra especie se va a dividir entre los que piensan que eso es demónico y vamos a volver corriendo a la religión y como, bueno, somos únicamente humanos, y los aceleracionistas, como, Claro. bueno, supervivencia bajo cualquier... supervivencia sobre todo, entonces no tenemos forma de competir con las máquinas, lo único que podemos hacer es, bueno, como si no podés, ¿cómo dice ese dicho? Como, si no podés vencerlos, como unite, claro. Si no puede En- contra ellos, unen. entonces- O confúndelos también, a mí me gusta eso. Entonces, bueno, estamos en esa discusión, pero Sí. para. Creo que hemos llegado a un punto en el cual tenemos que cerrar esta No sé, entrevista. amigo, no sé cuánto pasó Estoy, con esto. estoy bastante convencido de que Fueron puedes. 30 minutos. Dame 2 toques, porque voy a hacer algo muy poco profesional. Déjame ver cuánto vamos. Ramón, estamos a 3 minutos de romper el récord de la entrevista más larga en este canal. Y no me gustaría no hacerlo. Listo, listo, listo. No me gustaría que no seas vos. Listo, está Así bueno, que entonces, vamos. lo cerremos. Bueno, creo que ya todo lo que hablamos del pensamiento lo metimos por todos lados también. O sea, como metimos Sí. con muchas otras cosas y como que tocamos religión también. Sí. Ahora estamos tocando esto de la inteligencia artificial. Creo que todo lo que había que hablar o lo que tenía estructurado para hablar sobre el pensamiento, ya lo cerramos. Nos metemos en eso y decime cómo es tu visión sobre esto que te estoy planteando. Déjame preguntarte Sí. cómo ves esto. Lo de la IA. Sí, pero Sí. esto particularmente lo que estoy diciendo de
si pensás que va a haber una separación social y de nuestra especie entre los que se quieren quedar solamente siendo humanos y su cuerpo humano para siempre, y los que dicen, bueno, hay un chabón, no sé quién es, no sé, es un programador como, no sé en qué empresa trabaja, pero pongámosle como un super crack de Google, 20 y algo de años o 30 y algo de años, estaba diciendo como, bueno, mira, estoy esperando a tener hijos para que esté más desarrollada la tecnología para meterle un chip derecho a mi hijo, porque el cerebro es más plástico y es más moldeable mientras más chicos son. Entonces directamente hay gente que ya está planificando cuándo tener un hijo para integrarlo de la mejor manera a la tecnología. ¿Cómo suena esta idea que te estoy proponiendo sobre esta separación social y de especies, sobre los aceleracionistas que se van a unir con las máquinas y sobre los que van a decir ni en pedo eso es demónico? Ya está la discusión entre los tecno-optimistas y los tecno-pesimistas. A ver, yo no creo que el tema del transhumanismo pasa que está muy... ya está pasando, ¿viste? La gente que ya tiene ojos implantes, ¿viste? Que ya tiene los brazos, o sea, que tiene las piernas, qué sé yo. Me parece que el problema va a ser el tema de los chips en el cerebro, digamos. O sea, puntualmente chips en el cerebro sí o no, ¿me entendés? Pero por esto de que, fíjate, amigo, si ya dijeron que te estaban controlando con una vacuna de Rusia, mirá si no se van a poner paranoicos con meterte un chip en la cabeza. ¿Me entendés? Entonces, por eso digo que para mí va más por el tema del determinismo, a ver si nos pueden controlar o no, si es predecible o no, por el tema de la base de datos, amigo. O sea, principalmente el tema de la base de datos. Viste que ahora salieron estos guasos que te escanean el iris y te dan cripto. Bueno, ¿te lo hiciste esa weá? No, déjame hacer un paréntesis. Ajá. Esa criptomoneda es WorldCoin El y WorldCoin, es un proyecto que está fundado o cofundado por el chabón de el... ChatGPT. Exactamente. Bueno, qué sé yo. Entonces, para mí, en algún momento es una caja de Pandora esto. ¿Me entendés? Por eso yo digo, o sea, esta acumulación de datos, de datos, es una caja de Pandora. Y en algún momento lo van a querer abrir y se van a dar cuenta de verdaderamente el potencial que tiene todos esos datos. Yo no creo que el iris a lo mejor tenga algún... La verdad que no sé qué tipo de funcionalidad se le podría dar a ese dato. Ponele que se le da algún tipo de funcionalidad. Prueba de seres humanos. Ese es el dato. O sea, como va a haber, ya hay bots, pero ahora va a haber Que funcionan con... ¿Es para criptoseguridad o no? Para datos biométricos. tal cual. Entonces, ya hay bots, ahora están desarrollándose agentes de inteligencia artificial. Entonces, vos le podés dar misiones, Claro. digamos, como objetivos y tienen más amplitud de herramientas para desarrollar esas misiones. Entonces, ¿cómo tienen agencia justamente? Ahora, ¿cómo vamos a saber qué cuenta de Twitter o qué cuenta de Facebook o qué cuenta de banco es de un ser humano real o de una agente de inteligencia artificial, de una máquina que no existe en el mundo real? Una de las soluciones que están proponiendo, que también tiene todo su lado, como el miedo de caer en el autoritarismo y en 1984, uno de los mecanismos es a través del iris. Un libro de Orwell, parece. Claro, sí. El tema de la ciberseguridad. O sea, los que hoy principalmente están invirtiendo más guita en cuestiones de ciberseguridad e inteligencia artificial son los bancos. ¿Viste? Y no son casos aislados, ya que tienen los hackeos, ¿no? No, por eso yo digo, o sea, para mí el gran problema va a venir por ese lado. Yo no sé si tanto del transhumanismo, sino más. Porque aparte es un murmuro colectivo. ¿No? Vos hablás con gente y todo, te dicen, viste que sí, te escuchan, que te ponen la publicidad, que te ponen. Y vos dijiste viaje y te empiezan a salir el anuncio de viaje. Es ese murmurito que siempre está, sí, de que están tomando todos nuestros datos, que qué sé yo, viste Meta que tiene Facebook, Twitter, WhatsApp, Facebook, ¿qué más tiene Meta? Instagram, sí. Claro, Instagram también. Entonces es como ese murmuro colectivo que para mí es una pólvora, es un almacén de pólvora, digamos, que está esperando la chispita de que salga alguna buena causa heavy, así de IA, no sé, de algo esto, de que ya tienen una mega IA que está haciendo modelos de nosotros individuales para tratar de predecir cuáles son nuestras tendencias y qué sé yo. No sé, algo así como lo de Cambridge Analytica, Sí. pero más heavy. Para mí algo de eso se viene. El tema de los chips lo veo muy lejos. El tema de que se lo metan a un niño me parece muy riesgoso, bro. Fíjate que recién ahora lo están haciendo con paralíticos, guasos que tienen, no tienen movilidad.
y recién ahora está pasando de esa fase. Entonces, no sé, a los chips lo veo un poquito más alejado. Espero que cuando ya tengamos subsanada esta discusión. Sí, no. No, no, no. Como Pues sí, la tecnología va más rápido que nuestro diálogo. Corta. Sin duda, sí. Entonces, como pensás, va a haber leyes. Recién ahora está habiendo leyes sobre cosas digitales. Sí, ¿Hace cuánto existe Facebook? Argentina no tiene así cuestiones digitales. A nosotros acá en la Facu no. O sea, más que se use para el proceso. Imagínate, no dice, no, bueno, la tecnología llegó para el proceso judicial, dice, ahora tenemos expediente electrónico, ¿viste? Sí, sí. Tenemos una página web, ¿viste? Y vos decís, dale, cuidado, por favor. Pero me sale sumarte a esto que me estabas diciendo de los chips en la cabeza y que ya Neuralink, que es un Neuralink. emprendimiento de Elon Musk, que debe haber otra competencia, Sí, pero el chabón este que estás señalando que fue el primero, que es paralítico y que fue el primero en ser la primera prueba, ser, ¿cómo se dice eso? Un prototipo, el número uno es él. Y par de cosas. Una, jugando el Counter-Strike es imbatible porque no es coordinación mano-ojo, sino que es ojo, ver, pa, disparar. Chau. Entonces, como si pensás en disparar, como es imbatible. Es más rápido que cualquier ser humano con cosas. BlackRock está haciendo otro chip que ese lo consiguió antes que Neuralink. Ok. En una entrevista con Joe Rogan, este chabón, como le preguntó, "Ay, che, ¿te pueden hackear?" Y como no explicó mucho de cómo y por qué y como cuáles serían los efectos, pero dijo como, la respuesta corta es que sí. ¿Qué poronga significa eso? O sea, como, ¿qué significa que te puedan hackear? ¿Significa que te pueden decir qué pensar y sos un zombie? ¿O que pueden leer tus pensamientos? O sea, ¿qué significa que te pueden hackear Es esto? una interfaz, ¿viste? El chip neuronal es una interfaz. O sea, es como los lentes de Google. Es una interfaz que es como una computadora, ¿viste? O sea, el escritorio es una computadora. Una interfaz. Pero pueden ver lo que ves. O sea, como, ¿qué implica que te hackeen ese chip? ¿Me entiendes? Eso es lo que no sabemos. Claro. No, sí, no. Yo no, es que por eso, o sea, es como ponerte el mouse en el cerebro, entonces vos te leen el pulso eléctrico, digamos, y eso lo mandan a poner que tiene una consola conectada a la tele, ¿viste? Yo calculo que vamos más por ese lado. No creo que... Pasa que todavía no hemos podido traducir pensamientos a impulsos electrónicos, digamos, no es como que pudimos transferir la conciencia de una persona a una computadora. Yo creo que eso te mataría. Yo no creo que... Para mí es imposible que te puedan... ¿Viste como la película de ciencia ficción? Que te pasan la conciencia de un lugar a otro. Para mí eso es imposible. O sea, hasta ahí por ahora. Sí, imposible que... Pueden haber copias. ¿Viste como esto lo de... Hay un capítulo de Black Mirror que te saca la conciencia y Sí, te lo ponen te ponen en una capsulita, Sí. en un huevito. Muy gracioso. Bueno, que se puede hacer para mí, pero sería al fin y al cabo una copia tuya, digamos. No creo que... para mí si te muere el cerebro, morís, digamos. O sea, no hay backup. Ramón, eso ha sido todo. Creo que oficialmente esta es la entrevista más larga del programa. Acabamos de romper un récord. No, iba a decir una guarangada, boludo. No, sigamos. ¿La tengo re larga? ¿Eso ibas a decir? Tengo una más larga, no sé. La tengo... Qué chistoso. No, lamentable. Teníamos que cerrar de esta forma, ¿viste? Después de tanta seriedad. Déjame preguntarte, me interesa darte este espacio, Sí. si querés promocionar algo, si querés que por alguna razón te encuentren en redes sociales, este es el momento. Bueno. Sí, aparezco en Instagram como monchi-sz. Me pueden visitar ahí. Y bueno, también a la Juventud Radical, gran saludo de la seccional tercera. Monchi sin S, ¿no? O sea, Monchi-SZ en Instagram. En Instagram, @, sí. Y la Juventud Radical. Y Juventud Radical seccional tercera, la van a encontrar. Ramón, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo, gracias por hablar conmigo esta tarde. Preguntas. Ha sido un gusto. ¿Te gusta el mío? David, Sí. vamos a hablar sobre pensar, pensamientos, todo por ahí, ¿sí? Para empezar, me interesa tener una definición de tu parte. ¿Qué entendés por pensar? ¿Qué significa pensar? Bueno, para mí pensar es tener tu propio método no sé, lo puedes usar para muchas cosas, para método de defensa, para, eh, no sé, ¿qué es pensar? Es como meditar y eh, poder acomodar ideas, creo yo. Ok, entonces me dijiste, es como meditar, te sirve para acomodar ideas y me dijiste también puede ser como un método de defensa. Sí. Ok. Me interesa preguntarte, ¿pensás que hay alguna como que requiere esfuerzo? No, es más, yo creo que
requiere más esfuerzo no sobrepensar. Creo que por ahí el pensamiento sale solo y depende de cómo te criaron, no es que lo haces a propósito, creo yo. Por ahí el pensamiento no es lo que vos expresas, sino también lo que tenés nomás y expresas otras cosas, creo yo, no sé. Entonces, si lo agarré, me decís como que el pensamiento ocurre automáticamente, como que por ahí es más difícil dejar de pensar. Como Claro, si te quedas quieto, vas a escuchar constantemente pensamientos de, no sé, tengo que acordarme hacer tal cosa o claro, X. sí. Banco. Te voy a repreguntar para ver si hay algo que quedó sin decir y si esa es tu opinión completa, seguimos a la otra pregunta, Dale. ¿sí? Me interesa preguntarte, entiendo el punto que me estás diciendo de pensamos automáticamente y si te quedas quieto y callado, sigue habiendo pensamientos automáticos en tu cabeza. Claro. Al mismo tiempo, ¿pensás que existe tal cosa como una actividad de sentarte y pensar detenidamente con esfuerzo sobre algo? Como de explorar esos pensamientos automáticos a través del esfuerzo. ¿Cómo lo ves? Sí, o sea, más que todo trato de buscarle la vuelta a esas cosas. O sea, no filosofar así en sí, pero por ahí a tratar de arreglar mis problemas o cosas que uno tiene, que por ahí necesita pensarlas y tratar de salir de alguna situación o por ahí pensar en uno mismo. Siempre está el pensar cómo te ven las otras personas, sobre todo, que eso es, creo que lo más difícil de dejar de pensar y por ahí uno se sienta a pensar eso inconscientemente o conscientemente, tratando de cambiarse uno mismo o, no sé, acomodar ideas, así. No, más que eso no, no sé. Me O hablaste sea, de... Sí. cuestión, o sea, yo estoy tratando de ir más para el lado filosófico que ponerle pensar en estudiar, cosas así, sí, o sea, hay veces que sí me siento y pienso en resolver cosas que son de estudio, cosas así, pero pensar en filosofar en mis propios pensamientos automáticos, me parece que es eso, que es tratar de mejorar y cuando me siento pensar en mis propios pensamientos automáticos, trato de mejorar. Y cuando no lo hago o sea, cuando lo hago automatizadamente, por ahí es más negativo de lo que es cuando lo hago a propósito. Ahí va. Ok. Creo. Va, no sé, me expresé muy mal, pero bueno, ojalá que cuando corte el video quede un poquito mejor. Dame dos toques. Entonces, Sí, déjame ver si lo agarré. Me dijiste, si lo entendí, esta última parte, cuando los pensamientos son automáticos, por ahí son más negativos en contra tuya, como claro. más Sí, intrusivos de alguna manera, y cuando pensás conscientemente y prestas atención a qué estás pensando y tratás de entender lo que estás pensando sí, automáticamente, por ahí para toma mejorar un poco. otra perspectiva. ¿Es Sí, así? sí, 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 exactamente. Déjame preguntarte, un poco ya me mencionaste cómo que puede ser una forma de defenderte, o como de alguna manera, esto no lo dijiste vos, pero cómo lo entendí yo, y si no, por favor, corregime, puede de alguna manera ser útil a tu supervivencia, el pensar, y también me dijiste sirve para ordenar ideas. Déjame preguntarte si quedó algo sin decir sobre para qué sirve pensar. No, es que nunca me había puesto a pensar en la pregunta de ¿para qué sirve pensar? Pero si te lo tengo que responder rápido, sí, para mí sirve para ordenar ideas y actuar sobre el subconsciente que uno tiene, que por ahí está bueno saber que lo tiene y cómo poder defenderse de su propio subconsciente, puede ser. Eh, Nada, sobrepensar y esas cosas, tratar los temas esos, está bueno también con uno mismo. Por ahí está bueno hacerlo uno mismo, no sé si tanto del lado de hablarlo con otra persona, porque es lo que, como vos decís, que los pensamientos están en tu cabeza y por ahí expresar las ideas, no sé si tan cómodo como vos pensarlas al mismo, o sea, como vos pensarlas y tratar de resolverlas por tu cuenta, porque no hay nada más real que hacerlo vos y no tener que pagarle a alguien, digamos, como para que te acomode las ideas, como un psicólogo, no sé. Eso es lo que pienso yo. Nunca fui psicólogo, por eso. Me sale preguntarte, ¿pensás en imágenes o pensás en palabras? Si me tuvieras En que... palabras. En palabras. En palabras, 100%. 100% en palabras. Por ahí puede ser alguna escena o qué sé yo, pero más que todo siempre en palabras, pienso. Interesante. Ok. Eh, ¿Crees que la inteligencia artificial
piensa de la misma manera en la cual los seres humanos piensan? Yo estudio programación y una cosa que nos dicen siempre es que la inteligencia artificial está hecho por humanos, así que está hecha como para tratar de entender ciertos temas, pero obviamente las respuestas son automatizadas y no, no piensa como, o sea, suelta palabras, pero para que vos entendas algo, pero no trata de ponerte en ningún lugar empático, nada de eso, así que yo creo que es más que todo conceptos. Pero bueno, hay gente que la usa también para psicología y todas esas cosas, y no lo veo mal. Para mí, si es como uno quiere tomar las cosas, porque como yo te dije recién, por ahí hay gente que se siente cómoda hablando con psicólogos, pero yo no, porque está la, o con el chat GPT o cosas así, inteligencia artificial, porque yo siento que son cosas que están hechas para, para gente que necesita ayuda y bueno, me hace sobrepensar que estoy necesitando ayuda cuando en realidad por ahí no sé. Tiene sentido. David, eso ha sido todo. Me interesa darte este espacio. Si querés promocionar algo, si querés que por alguna razón te encuentren en redes sociales, este es el momento. Bueno, no uso muchas redes sociales, David Carnero bien bajo y nada más, un gustazo. Hermano, Me muchas gracias pareció por parar. muchísimo, Ha sido muy un gusto. buena la idea y nada, seguir adelante y nada, éxitos. Muchas gracias, hermano. Jorge, vamos a hablar sobre pensar, pensamientos, todo por ahí. Me interesa para empezar tener una definición de tu parte. ¿Qué entendés por pensar? Pensar es algo que tenés que tener sí o sí nato desde que naces o desde que empezás a ver la realidad en que te rodea de chico, muy de chico, hasta el final de tus días, perdón. A mí me parece que es el conocimiento y el pensar es algo fabuloso, es como una divinición, ¿me entendés? Entonces, la persona que piensa, para mí, es alguien que tiene un grado alto en la jerarquía del ser humano. Ok, pero ¿qué es? Y básicamente conocer la realidad y separar de lo que es, ¿cómo te puedo decir? De lo que es verdadero a lo falso. Ok, ¿es una herramienta para entender qué es o para definir qué es real de qué no? Sí, claro, una de las herramientas. Porque vos pensás, decís, a través de un conocimiento, ponele que has leído de todo un poco y decís, este tipo es buena gente o no es buena gente o no sirve o sí sirve, porque ya vas como clasificando, vas pensando en algo que ya lo ves, lo podés ver. Entonces ahí sacás las conclusiones y decís, esto sí, esto no. Ok, creo que un poco ya me lo estás respondiendo a través de lo que me acabas de decir, pero de alguna manera, ¿para qué sirve pensar? Me dijiste como para discernir sobre qué decisión tomar, de alguna manera, pero en caso de que haya quedado en algo en el tintero, ¿para qué sirve pensar? Pensar sirve para decir, bueno, me equivoqué, no era de esta forma que yo pensaba, ahora es de otra forma. Y esa herramienta de pensar es fundamental, especialmente cuando ya estás crecido, ¿no? O sea, cuando ya estás en la tercera edad más o menos, donde tenés o has visto la mayoría de las cosas que tenés que ver. Entonces, ahí te sirve la herramienta para disculparte o para decir a otro, mira, de esto me equivoqué, no es así, ha cambiado o lo que sea. Ok, ok. Me interesa preguntarte si pensás que, o si tu intuición cree que creamos nuestros propios pensamientos, o pensás que como de alguna manera los canalizamos de algún lugar entre comillas, que existen esos pensamientos. Beethoven, las sinfonías que creó, ¿las creó él? De alguna manera sí, pero o las canalizó de algún lugar donde existe toda la música. ¿Cómo lo ves? Yo creo que las canalizó, especialmente en esa época, donde te llega algo y es como una sensación innata, algo que no es parte de la persona común. Entonces, decime, te voy a repetir lo que entendí para ver si estamos de acuerdo o no. Si te entendí o no.
Entonces, a tu forma de ver las cosas, las ideas y los pensamientos no son nuestros particularmente, sino de que aparecen en el tele de nuestra cabeza, pero vienen de algún lado, la señal viene de otro lado. ¿Es por ahí? Sí, 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 por supuesto. Sí, sí, viene de otro lado y vos la percibís a través de la sensibilidad, a través de un montón de cosas que pasan, que uno no tiene ni idea y sospecha de todo porque, viste, ves un plato volador y decís, esto son mentiras, nadie te va a creer, pero es real y están, y hace mucho. Entonces, viste, la gente evoluciona y tipos como Beethoven o los que fuese, que son muy sensibles y escuchan quizás un ruido de que viene de otro planeta o del cosmos, donde están las cuerdas cuánticas, donde vos escuchas si tenés un oído o estás paranoico ya o drogado hasta el culo y de repente te salís de tu realidad. Eso lo vas a escuchar y no es ninguna boludez, sino que es algo que está. Es interesante también. Creo que muy pocas personas se sentirían cómodos con considerar esa idea de que quizás a través de explorar distintos estados de conciencia a través del consumo de drogas podés acceder a cosas que de otra manera no podés acceder. Creo que eso le pone muy incómoda a la mayoría de las personas que piensan que las drogas no tienen ninguna utilidad y es únicamente nocivo. Sí son nocivas, sí a veces son inútiles, pero también existe la posibilidad de abrir una puerta que en tu estado natural de conciencia sobrio no podrías abrir. ¿Cómo te suena esto? Sí, perfecto. La definición es genial. Porque la gente que critica y como pone en regla algo que no ha experimentado ni sabe, no tiene ni idea, entonces es una falsa aplicación. ¿Me entendés? Es algo que está aplicando como una forma de decir, mira, vos no estás bien. ¿Me entendés? Tenés un problema. No tenés ningún problema. Cuando vos tomas drogas muy fuertes, salís de tu estado donde estás, te ves fuera del cuerpo, podés caminar, podés hacer un montón de cosas. En las hipnosis también, cuando haces, te van a poner en una camilla y te van a hablar y te vas a ir sin que tomes ninguna droga. O sea, un psicólogo, por ejemplo, y que hace todas regresiones y cosas así. Entonces, ¿cómo lo llama? ¿Como el boludo que te va a robar la guita? ¿O cómo es la cosa? No saben lo que contesta. Pero bueno, creo que esta es la última. Me interesa hacer esta pregunta sobre tus intuiciones. ¿Crees que la inteligencia artificial piensa como un ser humano piensa? ¿O crees que no piensa y es otra cosa lo que está haciendo? ¿Cómo lo ves? Bueno, la idiotez ya ha llegado a ese punto. Los otros días vi unos robots que habían hecho compras, tenían bolsas así y la habían dejado en el piso porque querían comprar otra cosa y viene alguien y se la robó. Entonces cuando ven a agarrar las bolsas no estaban. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué va a pensar? El tipo mira para todos lados y ¿qué piensa? No piensa si se la han robado, él no sabe. Porque contesta a un modo que es como automático. Pero cuando le pasa algo a él, no sabe qué decir. No sabe, se plantó, se empantanó solo. ¿Crees que entonces no tienen un pensamiento como nosotros pensamos? No, no tiene absolutamente ningún pensamiento, cero pensamiento, cero. Por eso hay que hacerlos bosta. Hay que tirarlo en una fosa así de fuego, directamente. Esto es por fuera de la estructura de la entrevista, pero ¿pensás que estamos yendo a un mundo en el cual Terminator es cada vez más probable? Sí, claro, por supuesto, sin lugar a dudas. No, acá hay que hacer una limpieza étnica. Y a la mierda. ¿De los robots? Los robots y un montón de raza también. Ok. Claro. Según nuestro amado Führer. Ok. Hasta ahí vamos a entrar. No paren la puerta porque no quiero abrir esa caja de gusanos. Jorge, eso ha sido todo. Me interesa darte este espacio si querés promocionar algo, si querés que te encuentren por alguna razón en redes sociales. No, está bien. Yo siempre estoy solo. Te cruzamos por acá por el centro. Sí, Jorge, sí. muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo, gracias por haber comido esta tarde. No, Ha sido un gusto. vos sos un amigo del alma. Muchas gracias.